Hola, muy buenas, soy Tomás Mateo de tomasmateo.com y te hablo en este vídeo de si es buena idea bajarse del caballo en ciertas ocasiones para afrontar pie a tierra aquel elemento que desde arriba o aquella situación que desde arriba no estemos siendo capaces de solventar. ¿De acuerdo? Bien, esto obedece a la idea que siempre desde determinados ámbitos hípicos como muy tradicionales y clásicos, pero mal enfocados en mi opinión, a la idea de al caballo hay siempre que enseñarle quién manda. Pero claro, esto carece de todo fundamento etológico, puesto que el caballo, entre los de su especie, nunca entienden quién manda o quién no manda. Hemos visto a través de distintos estudios que las supuestas escalas de liderazgo, de jerarquías, etcétera, pues no son aquello que se nos había dicho en su momento, y que por lo tanto estas jerarquías, además estos liderazgos, tienen montones de matices, y que además pues podemos ver que los roles son además cambiantes. Es decir, un caballo que en ciertos momentos pues puede ejercer un cierto, llamémoslo muy entrecomilladamente, un cierto control o poder de decisión sobre otros caballos, en otros momentos es ninguneado. Yo esto lo he visto incluso con caballos enteros o castrados que aún se creen enteros, que están con una piarita de yeguas y potros, donde el tío para ciertas cosas se pone como muy controlador y tal, y las yeguas y los potros le hacen caso, y en cambio he visto que después una yegua pues ponía firme al semental, pero prácticamente con echarle las orejas para atrás y mirarlo y decirle: tú fuera de allí, que tu pienso me lo como yo. ¿De acuerdo? En el mismo día, en la misma mañana, prácticamente el mismo grupo de caballos. O sea que la idea de hay que enseñar quién manda tenemos que descartarla por completo. Entonces, retomando lo que comentábamos al principio, ¿es buena idea bajarse o no bajarse? Pues de antemano yo te diría que sí, que es buena idea. Es decir, si tú en un momento concreto estás en una salida al campo con tu caballo, o bien los dos solos como binomio o con varios binomios más, y te estás encontrando con algo, sea un charco, sea un paso de agua, sea una zanja, sea cualquier cosa que al caballo le esté en ese momento llamando a ponerse en guardia y decir: por ahí no quiero pasar, yo te recomiendo que, si además no tienes esto trabajado previamente y ciertas técnicas, yo te recomiendo que te bajes y lo solventes pie a tierra, porque es muy probable que a partir de que lo puedas solventar mucho más serenamente y sin tanto problema, ¿no? Entonces, claro, esto supuestamente crea en el caballo la sensación de que él es el que manda, de que le vamos a trasladar ideas muy confusas, etcétera. Aquí sí podríamos decir que hay una cierta verdad, pero que es bastante matizable, ¿no? Pero entonces este vídeo se haría muy largo y tampoco es la idea. Quiero hacerlo breve y centrarme en eso. Entonces, de antemano, por eso te digo, sí, yo creo que puede ser buena idea, sobre todo si eres una persona, insisto, que lo único que quieres es salir con tu caballo y quieres disfrutar y no quieres historia. Oye, no pasa por aquí, pum, te bajas. Yo lo he hecho muchas veces y a día de hoy, si lo tengo que hacer, lo sigo haciendo. Ahora bien, esto, como te digo, es válido para una gran mayoría de personas, en una gran mayoría de situaciones, y que no quieran entrar en conflicto, y que si se les abre esa vía la deben aprovechar, porque no va a suponer ninguna huella de que el caballo se crea que es el que manda, el líder, ni nada de eso, como te decía. Pero ahora bien, ¿qué ocurre? Que hay personas, y hoy por ejemplo esto me ha pasado, entre ayer y hoy he abierto ronda de preguntas en mi perfil de Instagram sobre distintos problemas que puedan tener las personas en las salidas al campo, y este ha salido el de una chica que sale, ha terminado prácticamente por dejar de salir con su caballo montando, y ya solo hace pie a tierra por la cantidad de problemas que se le presentaban, y que al final terminaba siempre subsanando bajándose del caballo, y con lo cual ella llega a la conclusión de decir: pues ya ni me molesto en salir, directamente voy a hacerlo siempre pie a tierra. Y esto no lo he visto solo en este caso, esto lo he visto en montones de ocasiones. Entonces, aquí es donde, oye, que si lo que te gusta es salir pie a tierra, fantástico, adelante, hazlo. A mí me parece una actividad fantástica salir pie a tierra. Yo lo he hecho con mis caballos montones de veces, tanto del ramal como con la cuerda, a buscarles cuestas y sitios donde trabajarlo, y por supuesto en riendas largas, etcétera. Pero si fuera tu caso y dices: oye, pero es que yo hay veces que me apetece salir montado
Y lo que a mí me gustaría es no tener que bajarme y poder afrontar todas estas situaciones con solvencia, y que mi caballo yo le diga pasa por aquí, pasa, y si realmente no hay peligro, que él lo entienda, que no hay peligro, y oye, vamos para adelante, y no tener que bajarme, que insisto, no es mala estrategia, pero en el largo plazo, si lo que quieres es disfrutar de salidas en las que no tengas mayor problema, pues te va a tocar afrontarlo de una manera. Entonces, aquí yo lo que hago es crear un programa de trabajo pie a tierra que normalmente suele ser muy progresivo con el problema en cuestión. A veces es simplemente un solo problema, pues el agua, o que te digo yo antes que te pasaba por sitios donde hay muchas fincas de ganado y eso, y tienen los famosos pasos canadienses, que a lo mejor tú nunca lo has visto según donde me veas, pero son que de una finca a otra, como son veredas reales y caminos que no pueden tener una puerta cerrada, porque por ley pues tienen que estar abiertos, o a veces lo hacen por comodidad para no tener que andar abriendo y cerrando puertas, pues ponen de una anchura que ya va a depender según la finca, pero bueno, es como un vado que hay en el suelo, un hueco que se deja ahí, y encima se pone una serie de rejas que tienen una distancia así más o menos entre ellas, y que eso está hecho para que el ganado no salga de ahí, porque las vacas, sobre todo se hace para las vacas, les da miedo cruzar eso, les da miedo porque ven ahí el fondo, ven la reja, le da miedo meter una mano ahí, un pie o lo que sea, y se vayan a quedar atascadas. Y a los caballos de natural también les suele funcionar, ¿no? Aunque también he visto caballos que se pasan los canadienses como les da la gana, sueltos ellos mismos en libertad, ¿no? Pero bueno, también eso, yo he visto caballos que la primera vez que se le presentaba ante un paso canadiense no querían pasar, bueno, pues cualquier dificultad la que sea, ¿no? Pues a veces trabajamos ese problema en concreto, el que sea X, pie a tierra, después en riendas largas, después nos lo simplifica mucho montado, pero en general cuando tenemos un caballo que actúa de esa manera, yo lo que intento siempre es hacerle ver a la persona que no se trata de un problema concreto y que pongas el foco de es que no quiere pasar por el charco, es que no quiere pasar por esa zanja, es que no quiere pasar por el sitio donde da la sombra o donde está el cono de no sé qué o la señalización de no sé cuánto. Cuando pasa eso es un síntoma, y entonces lo que hacen las personas es que pueden convivir con ese síntoma si tampoco les acarrea especial incomodidad, y lo que hacen es que ahí se bajan, lo afrontan pie a tierra, etcétera. Pero eso lo que nos está diciendo es que el trabajo de base con ese caballo tiene flecos sueltos. Es decir, si el trabajo de base está bien hecho, yo a un caballo, ante mi petición, mi estímulo de te pongo pierna, dejo un contacto firme en ambas riendas por igual y te digo que pases por aquí, aunque estemos pegados a ese poste que no te gusta, a ese elemento, o tienes que pasar por ese charco, por esa superficie que a ti te está asustando y que no quieres pisar, el caballo, si el trabajo de base está bien hecho, tiene que pasar. Y si no está pasando, quiere decir que el trabajo no está suficientemente bien asentado. ¿Por qué te funciona en otras ocasiones sí y en otras no? Porque cuando el caballo interpreta que el riesgo no es muy alto, pues él accede a tu petición. Pero cuando él interpreta que el riesgo es excesivamente alto o posiblemente alto, y él empieza a evaluar la situación, ese charco no me gusta, el agua está muy oscura, ese tramo de barro, ese cono ahí de plástico, esa señal de tráfico, ese arbolito ahí raro haciendo sombra, quiere decir que si él ahí no te responde igual que en otras partes que sí te respondía bien, quiere decir que el trabajo de base no está bien asentado. Con lo cual, yo siempre digo a las personas que le pasa esto, no te agobies, no te desesperes, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque tu caballo te está diciendo que el trabajo de base no está bien hecho con respecto a estos estímulos, es decir, él en ciertos momentos la pierna la entiende como que debe ir para adelante, el contacto, bueno, todas esas cosas que ya sabemos que son muy básicas, pero en otros momentos digamos que se la pasa un poquito por el forro y él ya se echa para allá, para acá, o se vuelve, etcétera, ¿no? Y esto aplica para montones de cuestiones más, las creencias y otras muchas cosas, ¿no? Si un caballo nos responde a veces sí y otras veces no, quiere decir que el caballo, cuando interpreta que la seguridad no está en juego, la suya, pues allá que va, porque oye, pues tampoco me revierte en mayor complicación. Pero cuando él ya empieza a ver la situación un poquito más complicada, ahí ya no te responde tan bien. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que conseguir es que en el 100% de las ocasiones, ante el 100% de los estímulos,
el caballo nos responda exactamente igual, con la misma linealidad que le pedimos en una pizza o en cualquier situación que no es estresante o agobiante para él. Eso es lo ideal, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues esto no se consigue de la noche al día, debe ser progresivo, pero por eso te decía, ¿pasa algo por bajarte del caballo? No, es más, te lo recomiendo antes que entrar en una pelea, en un conflicto, en una situación incluso de relativo peligro, que el caballo se te vuelva, se te ponga de manos o lo que sea. Pero en el largo plazo, lo que te interesa es empezar a trabajar las respuestas de base con tu caballo, ¿de acuerdo? Eso te quiere decir, si te está pasando eso con tu caballo, es que el trabajo de base no está bien hecho, ni más ni menos. Es una puerta que te está mostrando tu caballo que está mal cerrada y que debes aprender a cerrar bien y a tenerla sin fisuras, ¿de acuerdo? Y esto está relativamente al alcance de todos. El problema es que no se explica. Creemos que solo los grandes profesionales o los jinetes muy habilidosos con mucha experiencia puede conseguir estas cosas, pero realmente el conseguir respuestas fiables de los caballos no es muy difícil. No es muy difícil si sabemos cómo hacerlo, cómo trabajarlo, porque al final, pues recordemos, y a mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo, jolín, los caballos de completo, de niveles grandes, saltan auténticas animaladas, no le dicen que no, nada a su jinete. Mira los caballos de la policía, los de los antidisturbios, es brutal, se consigue. Es verdad que algunos desarrollan niveles de estrés muy altos, pero yo los he visto y he llegado incluso a estar a veces viéndolos entrenar, y algunos hacen un trabajo muy bueno, y hay caballos de la policía y de los antidisturbios que se meten en auténticas hordas de salvajes, como cuando vienen los hooligans y los hinchas de partidos de equipos de fútbol de estos de Inglaterra y de Alemania y por ahí, que son unos auténticos salvajes, y meten los caballos ahí y bueno, y eso impone, ¿eh? Y los caballos allá que van. Imagínate un caballo que no le respondiera la pierna a un policía antidisturbio en esos momentos. Entonces, tú tampoco necesitas llegar a eso, es la ventaja. Entonces, cualquier persona con un método de trabajo sólido y que siga paso a paso puede conseguir eso, ¿de acuerdo? Yo, como nunca he tenido ese talento, ¿no?, ese arte ecuestre que se supone que se debe tener, ese don, que es verdad que hay personas que los tienen y jolín, y son personas que con muy poquito son capaces de conseguir mucho. Los que no tenemos ese talento y ese don sobrenatural, pues tenemos que echar mano, como nos pasa en tantas otras cosas, campos de la vida, de un método que funcione. Pues igualmente pasa pues con la música. Oye, pues hay personas que tienen un don increíble, ¿no? Hay compositores, Beethoven, Mozart, tal, pues esta gente eran unos auténticos máquinas, hacían unas composiciones desde muy jóvenes, de una calidad que perdurará en la historia, y hoy día igual, hay artistas que le das una guitarra y ellos mismos con cuatro ratos, jolín, es que ya está sacando melodía. Yo, por ejemplo, un tiempo que di clases de guitarra y era bastante zoquete, pero me puse, iba a clase, practicaba tal, y terminé sacando algunas canciones y algunas melodías. No como para dedicarme a ello, pero lo conseguí. O sea, a día de hoy lo bueno es que cualquier persona, teniendo acceso a un método consolidado, si le dedica el tiempo adecuado, puede conseguir, en este caso del caballo, respuestas fiables. ¿De acuerdo? Así que, bueno, espero haberte aclarado esa cuestión de si es bueno bajarte o no bajarte. Yo creo que queda claro. En el corto plazo, insisto, para mí puede ser una estrategia perfectamente válida y además bastante recomendable, pero en el largo plazo, si eliges seguir haciendo salidas con tu caballo y no tener que estar bajándote cada 2x3, perdón, pues te recomiendo trabajar más la base, y de eso voy a hablar en una charla que ofrezco este jueves. Para inscribirte tienes que ir a mi página web tomasmateo.com y inscribirte a la lista de suscriptores. Puedes ir también a la sección de artículos, donde ahí he creado una página específica para que puedas asistir a la charla de este jueves 15 de septiembre a las 7. ¿De acuerdo? Porque te recomiendo además que vengas en base a lo que comento del vídeo de hoy. Pues mira, muy sencillo, porque si tú puedes convivir con esto. O sea, tú puedes tener un caballo con el que salgas al campo y en el 80%, 90%, 95% de las situaciones todo vaya bien, y llega un momento
que ante X, ese charco, esa zona, esa esquina conflictiva, ese lo que sea, oye, pues a él no me va bien, pero es que me bajo, pum, y lo soluciono. Vale, pero ¿sabes qué pasa? Eso para hacerlo un día o como estrategia puntual no está mal para evitar el conflicto, pero ¿sabes qué pasa? Que si haces eso con algo que tampoco es nada del otro mundo, si realmente un día se crea una situación realmente estimulante, y muy fuerte para el caballo, ese día puede que el caballo tome decisiones más bruscas y te cueste, y a lo mejor hasta te pille de imprevisto y te cueste, quería decirte, hacerte con el control de la situación. O sea, cuando está pasando eso, que no quiere cruzar una zanja, un charco, un cierto cruce de camino, o no quiere pegarse a una cierta zona porque hay un elemento y se quiere dar la vuelta, etcétera, tu caballo te está diciendo que él toma decisiones en ciertos momentos. Y en esos momentos es porque evidentemente él estima que hay un cierto peligro. Pero ¿qué ocurrirá si él estima que el peligro es atrozmente urgente? Y a lo mejor no lo es simplemente un senderista, es simplemente un perro que ladra, es algo que probablemente no va a tener ningún riesgo real, pero él va a estimar que sí, porque algo tan simple como un charco o un cono de señalización para él ya es un más o menos peligro. Imagínate cuando algo que él estime que puede ser lo más, pues ahí te va a ser bastante más difícil. Entonces por eso te digo, tu caballo te está mostrando que hay cosas por hacer, que hay una parte del trabajo que no está bien realizada, y eso con situaciones relativamente nimias. Imagínate el día que sea una situación bastante más para el caballo, bastante más urgente, podríamos decir, ¿no? Bastante más peligrosa. Va a tomar él decisiones bastante más fuertes, sobre todo si está habituado a tomarlas ya de antemano y en los momentos de cierto riesgo evaluado por él, ser él quien toma las decisiones y no tenerte en cuenta a ti, que eso es lo que está pasando, que no está teniendo en cuenta lo que tú le pides en ciertos momentos. Sí te tiene en cuenta en el 80-90% de las situaciones cuando él estima que no hay por qué asustarse de nada, pero en ese otro pequeño porcentaje no. Pero cuidado, insisto, que el día que la situación se vaya un poco de las manos, el caballo todavía va a actuar más conforme a sus instintos, y probablemente si en eso más suave, llamémoslo así, como un charco o cualquier zona, te cuesta y te tienes que bajar, imagínate cuando sea algo un poco más brujo. Entonces aquí es donde tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y decir, oye, pues es evidente que mi caballo en ciertos momentos sí me tiene en cuenta y hago lo que le pido, pero en ciertos momentos no los tiene. Y sabes qué, que lo ideal es, no es fácil, pero tampoco imposible, lo ideal es conseguir un caballo que en el 100% de las ocasiones nos ofrezca la misma respuesta, que cuando yo le digo que pare, sea que pare, y cuando yo le digo que avance, sea que avance. Lo más básico que hay con un caballo: adelante y parar. Si esas dos respuestas no las obtenemos en el 100% de las situaciones, a partir de ahí va a haber fisuras en muchas situaciones más. Lo mismo, pues la cosa se va dando medio bien y nunca se presenta el problema y más o menos litigamos con ello y convivimos con ello, pero si viene una situación relativamente que el caballo estime que es de cierto riesgo, pues ahí él va a seguir con la inercia de tomar las decisiones, y normalmente las decisiones que toma un caballo no suelen ser las más adecuadas, ¿de acuerdo? Porque él actúa conforme a su instinto, conforme a su biología y su naturaleza, es decir, algo no me gusta y salgo zumbando. Claro, eso es la naturaleza, era una decisión la mayor de las veces excelente. Vienen unos depredadores, viene algo raro, me pongo a zumbar, pero claro, era una naturaleza en la que no existían las vallas, las carreteras, en las que lo único que había era campo para correr. Su cerebro está preparado para eso, para desenvolverse en ese medio. Ahí sí es buena esa decisión. En el mundo actual esa no es buena decisión. ¿Cuál es la mejor decisión siempre por un caballo? Ponerse en tus manos, que seas tú el que decide en el 100% de las ocasiones, y eso es lo que tienes que trabajar y hacerle ver a tu caballo. Entonces ahí bajarse será algo optativo. Yo, por ejemplo, lo hago mucho. Yo salgo, bajarse, el salir pie a tierra con los caballos, yo eso lo hago mucho. Salgo con mis caballos desde a caminar, en riendas largas, salir a correr, pero porque he decidido que esa actividad la voy a hacer pie a tierra. Pero cuando salgo montado, tengo claro que las situaciones que se presenten habrá que afrontarlas montadas. Y eso no quiere decir que si un caballo no quiere pasar por un sitio, yo entre en pelea o en conflicto con él. No. Pero si por lo que sea ese día veo que no lo puedo gestionar, pues ya te digo que yo no soy ningún jinete especialmente talentoso, lo voy a hacer pie a tierra, pero te garantizo que desde el día siguiente estoy trabajando sobre esa cuestión y sobre lo que necesite trabajar
para que en el menor tiempo posible aquello que al caballo, pues desde arriba yo no he sido capaz de dejarle claro que me tiene que responder, en el menor tiempo posible yo pueda volver a gestionarlo desde arriba, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen los caballos, no es una bici, no es una moto, no es un patinete eléctrico, ¿de acuerdo? Donde las respuestas siempre son lineales. Con los caballos pues te crees que lo tienes todo trabajado, después te das cuenta que no, te sale esto, te sale lo otro. Y además trabajamos con yegua, pues cuando están en celo pues nos pueden salir con caracteres un poquito más con altibajo. Los días de viento, pues en zonas donde todo siempre ha ido bien, los días de viento los caballos se ponen más irascibles. Bueno, son caballos, ya lo sabemos, pero mientras más vamos trabajando la base, más vamos reduciendo que en esos días en los que hay viento y los que pasan esas cosas, el caballo tome ciertas decisiones que no nos van a gustar y que no nos van a parecer agradables, y más vamos a conseguir que el caballo, aunque esté asustado, oye, pues por ahí paso. Como siempre digo, no podemos controlar lo que sucede alrededor. Yo no puedo controlar que ahora salga una ráfaga de viento y ese viento levante una bolsa de plástico y salga por ahí. Yo no puedo controlar que ahora se cruce una liebre, que esto me ha pasado muchas veces en ciertas zonas de España, liebres grandes como un perro, y claro, el caballo se pega el susto. Todo eso no lo podemos controlar, esas cosas, pero sí que si hemos hecho el trabajo adecuado, sí que podemos controlar cómo reacciona el caballo a partir de él percibir ese estímulo. Y entonces él puede decidir, reacciono como a mí me da la gana, que la mayor de las veces va a ser o me doy la vuelta, o cojo para otro lado que el que tú me pides, o corro, o huyo, o lo que sea, decide él, o a partir de ese estímulo reacciona como hemos trabajado en la base en que sí, entiendo que te asustes, entiendo que esto para ti te ha pillado de sorpresa, entiendo que tu mentalidad de herbívoro te lleva a pensar que es un posible riesgo, pero como hemos trabajado que soy yo el que decide, te tienes que poner en mis manos y lo vamos a afrontar pasando por aquí y a ese aire en concreto, y no al aire que tú digas y en la dirección que tú digas, o no quedándote parado cuando hay que moverse, o que a lo mejor quiero quedarme parado porque decido dejar pasar lo que sea, un tren, un tractor, una bici, lo que sea, no nos vamos a parar, que no que te pongas a salir zumbando para quitarte cuanto antes aquí de en medio, ¿no? En definitiva, eso, controlar lo que sucede con nuestro caballo a partir del estímulo. Los estímulos nunca lo podemos controlar en el momento que salimos, pero sí que podemos controlar lo que sucede con nuestro caballo a partir de que él perciba ese estímulo. Por lo tanto, para incidir en eso, ¿qué te recomiendo? Vente a la charla que ofrezco este jueves, va a ser a las 7 de la tarde. Requisitos para poder acceder: formar parte de mi lista de suscriptores, de mi lista de correo. Y es algo tan sencillo como irte a mi página web, tomasmateo.com, y ahí vas a encontrar cajetín de suscripción, etcétera. ¿Que lo quieres hacer más rápido? Pues te vas a la sección de artículos y ahí lo ves. Charla de este jueves, los dos problemas que en mi opinión, las dos claves, que en mi opinión hacen que los caballos actúen de maneras que no entendemos o que no nos gustan. Ahí voy a explicar esas dos claves, que además suelen ser las que menos se tocan por ahí. Yo no he visto a casi nadie hablar de esas dos, se habla de muchas de ellas, pero porque hay varias, ¿no? Pero en mi opinión esas dos son súper importantes y muy poca gente las está abordando. Pues yo te voy a hablar de ellas, y después pues vamos a tener sesión de preguntas, respuestas, para que plantees lo que quieras con respecto a esa cuestión de por qué los caballos toman decisiones que no entendemos y que no nos gustan muchas veces, ¿de acuerdo? tomasmateo.com. Y será un placer verte este jueves a las 7 de la tarde en esta charla, que es en abierto, que no tiene coste alguno acudir. El único requisito es que te des de alta en mi lista de suscriptores. ¿Por qué? Porque el enlace lo mandaré ahí para que puedas acceder, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, espero que te sirva este vídeo y sobre todo espero verte en la charla del jueves, que vamos a profundizar muchísimo más en esas cuestiones tan interesantes. Un saludo, chao chao.